La Iglesia Hispana New Jerusalem World Ministries les saluda cariñosamente y les invita a que si no tiene un lugar donde congregarse, donde adorar a Dios como cuerpo de Cristo, puede hacer de esta su casa y aquí hay lugar para usted, para su familia. Y estamos ubicados en el 8314 South Breeze, Houston, Texas 77071 y están cordialmente invitados. Antes que nada, antes de empezar el mensaje mayor, y pueden sentarse un segundito, luego nos ponemos de pie cuando vayamos a leer la palabra. Antes de empezar este mensaje y para el beneficio de todos los que vayan a oír este mensaje, voy a repasar rapidito la definición de lo que es una parábola. Ya Mateo le había dicho a los discípulos que era una parábola, ¿verdad? Y es importante que sepamos por qué, porque lo que resta de este capítulo quedan dos parábolas y el empezar del capítulo 22 empieza con una parábola. Y las tres contestando la pregunta que se le hiciera a Cristo, de quién tú te crees que eres y quién te dio permiso. Amén. ¿Verdad? Todos contestando eso. Así que la definición de la palabra parábola es una descripción común que habla de una historia terrenal, ficticia o no ficticia, pero algo que sí puede ser real. O sea, no es una fantasía, no es de marcianos, ni del espacio, ni de los muñequitos. Es una historia de la vida real, que puede pasar en la vida real terrenal, con un significado y una verdad celestial. Es una narración de un suceso posiblemente fingido o posiblemente real, porque Cristo aprovechaba y usaba situaciones reales de las personas que estaban escuchando la parábola. Ellos podían decir, adiós, pero ese puede ser mi casa o ese puede ser mi viña. ¿Ok? Así que él usaba sucesos fingidos, pero que aplicados a la vida real, es una comparación y una semejanza a una verdad importante para una enseñanza moral. Esto también es un arte de la oratoria, la gente que sabe mucho de oratoria, para ilustrar una verdad moral y religiosa, hace una comparación extraída de la vida real, de la vida común y corriente. Y Jesús explicó que su uso de las parábolas tenía doble propósito: revelar la verdad a los que querían conocerla y ocultar la verdad a los que le eran indiferentes. A la gente que es indiferente no le hacía ni cosquilla la parábola. Jesús se aseguró de que sus discípulos entendieran el significado de la palabra y vimos que muchas veces los llevaba aparte y se les explicaba, ¿verdad? Así que, y dice Marcos 4:34 que sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Las parábolas de Jesús nunca se contradicen. Ninguna parábola de Jesucristo, que hay gente que te quiere decir, no, pero eso eran historias, no eran de la vida real. Aún así, no contradicen el resto de la palabra de Dios. Van en acorde con la palabra de Dios. Y las parábolas están destinadas a ilustrar doctrina, las enseñanzas de Jesús, y que Él las reveló con enseñanzas claras. Después de contar alguna parábola, Jesús dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. Eso es importante, primeramente porque hay gente que duda las parábolas, tenemos que saber, y porque ya les digo, lo que resta del capítulo 21 y el principio del 22 son parábolas. Como nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo, versículo a versículo, hoy estamos en Mateo 21, los versículos del 28 al 32. Ahora sí, si se quieren poner de pie o como ustedes quieran reverenciar la palabra de Dios, lo hacemos de pie o lo hacemos por lo menos escuchando, ¿verdad? Poniéndole atención. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 21, del 28 al 32, y nuestra Biblia tiene por subtítulo Parábola de los dos hijos. Amén. Mira qué cosa, parábola de los dos hijos. 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo,
hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La palabra hoy es importante. Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. El lenguaje antiguo me turba. Viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Así que, como diría, esto fue un deportista. Decía, it's not over until it's over. It's not over until it's over. Y nosotros a veces vemos personas que andan mal y creemos que it's over. Y vemos gente que andan bien y creemos que it's over. Pero no se acaba hasta que se acaba. Así que no nos descuidemos ninguno, ¿verdad? Esta primera parábola Jesús ilustra cómo dos hijos responden en forma distinta a un mandato de su padre. Era un mandato, dice ve, no dice puedes ir o no ir, si quieres ir, no, decía ve y decía hoy. O sea, hermano, el mandato de Dios para nosotros es hoy, ¿verdad? Y vemos cómo ellos responden distintamente. Y Jesús quiere enseñar la autoridad que él tenía y quién lo había mandado a través de esta parábola. Y menciona otra vez a Juan Bautista. Era importante para Jesús mencionar a Juan Bautista porque él seguía insistiendo que Juan Bautista vino a decirle a los judíos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y ellos no aceptaron ese mensaje. No lo aceptaron ni lo aceptan. Y hay mucha gente que lo oye hoy, arrepiéntete, vuelve a Dios, y se hacen como que con ellos no es la cosa. Y eso pues es importante. Y estos se hicieron los tontos. Acuérdense que les dijo, no sabemos. Y Cristo le dijo, bueno, pues entonces, si ustedes no me contestan, yo tampoco les contesto. Ahora, a pesar de que Jesucristo les dijo, no les contesto, sí les siguió contestando, pero lo hizo en parábolas. Para que el que quería entender, entendiera, y el que no quería entender, se le fue por encima la cabeza. Y él demuestra que los pecadores arrepentidos, aprendemos en esta parábola que los pecadores arrepentidos tendrán entrada en el reino de los cielos. Por más pecador, él habla de los publicanos, de las rameras, por más pecador, el arrepentido, si se arrepiente, tendrá entrada al cielo. Y a veces antes que aquellos que andan con la aureola. Eso es lo que aprendemos en esta parábola. También aprendemos que tenemos que aceptar al Padre sin rechazar al Hijo. Tenemos que aceptar al Padre, pero tenemos que aceptar al Hijo. Y Jesús nos va a recordar a través de esta parábola que los líderes religiosos, que lo que dicen importa, pero lo que hacen a la postre importa más. Primero, podemos pasar por alto el hecho de que Dios, el dueño de la viña, está hablando con un hijo y el hijo le contesta, no quiero, y inmediatamente se vuelve al otro y le dice, sí, Señor, voy. Pero en ningún momento Jesucristo en su parábola nos dice que este señor estaba enojado o frustrado con el primer hijo. No le dijo, ¿cuántas veces te lo he dicho? No, ¿sabes? Yo te lo he dicho 1000 veces, pero y eso nos enseña que Dios y la palabra de Dios nos habla no con ira,
no con frustración ni porque entiende que va a morir, ni Jesucristo porque iba a morir el viernes, ¿verdad? No era por eso que Él lo decía. Él lo decía porque Jesús, amando a los judíos, le estaba dando la oportunidad de que se arreglaran, de que se arrepintieran. Y cuando Dios nos habla, no es con frustración ni con coraje con nosotros, sino porque quiere darnos la oportunidad de que nos arrepintamos, de que nos alejemos de nuestro pecado, de que nos demos cuenta de quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y déjeme decirle, nosotros todos estaríamos cometiendo un gran error si nosotros llegamos a pensar que lo que se está diciendo es porque Dios quiere otra cosa que no sea una relación conmigo. Dios lo que quiere es una relación contigo, conmigo, una relación íntima. Todo lo que la palabra del Señor nos dice es porque Él quiere y facilita que tengamos una relación con Él. Si piensas que es para otra cosa, te estás robando tu propia bendición. Y muchos están pensando, o nosotros nos pudiéramos estar pensando, oye, esa historia se parece mucho a la de mi casa. ¿Verdad? Y en aquel momento que Jesús estaba diciendo esa parábola, había mucha gente allí que dirían, ven acá, yo tengo una viña, yo tengo 2 hijos. Y los mando a que vayan y unos van y unos no van. Mira, ve lo que estoy tratando de decir de lo que es una parábola. Entonces cuando Jesús dice a un hombre tiene 2 hijos y se acercó al primero, le dice, ve. Y la frase hijo, ve a trabajar hoy en mi viña es enfática. O sea, enfática quiere decir que es un mandato, que era una orden, que era una directriz que el padre le estaba dando a ese hijo. Era un imperativo, no era una sugerencia. Quiere decir que cuando tú das un mandato, cuando tú das una directriz, tú tienes la expectativa de la obediencia. Hay veces que yo le digo, por ejemplo, hay una expectativa y hay una obediencia. No podemos darnos el lujo de dejar que la cosecha se pierda. Por eso él le decía, tiene que ir hoy a trabajar. No nos podemos dar el lujo de que la cosecha se pierda, de que las vid se pudrieran en las vainas. Debemos hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo ya. Hermano, hay cosas, y yo sé que muchos de nosotros tenemos esa personalidad de que hay cosas que hacer, pues vamos a hacerlas y hay que hacerlas ya, ¿verdad? Hay cosas que hacer. Mira lo que dice el versículo 29, respondió y dijo, no lo haré. O sea, podría disculparme, anoche no pude dormir, podría disculparme, tengo que ir a hacer otra cosa. No hay excusas, hermano. Esto es cuando la persona no acata la orden que se le da, estoy hablando de Dios, eso se llama rebelión deliberada, es intencionada, es a propósito, es con, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Alevosía. Es con alevosía y ventaja, es adrede. Y hermano, la palabra del Señor nos dice que no hay excusa. Él dijo, no voy a hacerlo. Y es como cuando le dicen ahora, no voy a hacerlo y nadie me puede obligar. Y nadie me puede obligar. Por cierto, es verdad, no tienes que hacerlo y nadie te puede obligar. Por cierto, la palabra también, además dice, no solamente dice hoy, dice después. Qué lindo esa palabra después, fíjate. Porque la palabra, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, en Génesis 15, en el verso 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después, qué lindo que el Señor tiene un después para nosotros. Y después de esto saldrán con gran riqueza. En otras palabras, hay una profecía aquí cuando Jesucristo está hablando de esta parábola, también está hablando de la profecía que en este momento de Cristo ya había pasado. Que iba a pasar cuando Babilonia derrocara el templo. En otras palabras,
Aquí hay una profecía, hay una respuesta, pero hay un después. Y después parece ser un periodo de tiempo, hermano. El después es un periodo de tiempo que después se cumple. No se dice cuánto tiempo tardó el hijo en arrepentirse y de cambiar de opinión. Ni siquiera nos dice qué le provocó ese cambio. Pero nosotros sabemos que tiene que haberlo meditado, tiene que haberlo pensado. Pero debemos hacer una pausa un momento y pensar profundamente en lo que estamos leyendo. La imagen de rebelión arrogante, deliberada e impía es la persona que le dice no a Dios. Y se le puede decir a Dios no de muchas maneras. Se le puede decir sí y después no hacerlo. ¿Verdad? Eso también es decirle que no a Dios. Ahora, el pecador más arrogante, el pecador más impedernido, el pecador más obstinado, tiene espacio para arrepentirse. Ese es su después. Tiene espacio para arrepentirse. Existe un después para el perdón. La posibilidad de la esperanza de una nueva vida existe aún para el pecador más, que nosotros creamos que es el pecador más pecador del mundo. Después se arrepintió. Quiere decir que después de pensarlo mucho o después de pensarlo detenidamente, después de considerarlo, parece implicar que se envolvieron sus sentimientos, se envolvieron sus emociones, a lo mejor remordimiento también, que no tiene que ver, que parece arrepentimiento y no lo es, pero todo eso tiene que ver. Que estuvo dispuesto a cambiar de opinión. Todos nosotros tenemos el derecho de cambiar de opinión. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque si no, ninguno estuviéramos aquí. El tiempo de remordimiento no lo sabemos y el tipo de remordimiento que esta persona tenía no lo sabemos, pero sí sabemos que se arrepintió. Bien interesante era que el padre no estaba molesto con él. Es increíble, ¿no? Pero no lo molestó, no lo repudió, no lo rechazó, sino que hay veces que uno tiene que dejar que hagan lo que ellos crean que es mejor para ellos, pero después tenemos que estar dispuestos a recoger los pedacitos, porque hermanos, vienen en pedacitos. La gente se cree que se sale con la suya al desobedecer, porque hace lo que quería hacer, pero las consecuencias se pagan caras. Se pagan caras. En el versículo 30 dice, luego pasó el segundo y dijo lo mismo. O sea, el padre le dijo lo mismo. Y este le responde y dice, voy, Señor, pero no fue. Mira qué cosa. Si tú lo oyes a primera sí, de primera vez, dice, voy. Ay, qué obediente. Señor, qué respetuoso. ¿Verdad? Sí, Señor, voy. Pero la palabra del Señor nos dice, y después, no fue. Los psicólogos le llaman a eso, en inglés, passive aggressive. En español, ¿verdad? Pasivo-agresivo. Nosotros, acá, los que no somos psicólogos ni nada de eso, decimos, lo dijo de los dientes para afuera. De los dientes para afuera. Todo lo hemos hecho alguna vez. Y también todo lo hemos escuchado alguna vez. Todos nosotros hemos tenido un niño que uno le dice, necesita que hagas esto, y él te dice, ok. Sí, señora. Yes, ma'am. Y después, no lo hace. Déjeme decirle, hermano, esto duele, porque a mí me duele. Esa gente no le importan 3 bledos su opinión. Y uno se da cuenta, pero ¿qué puede uno hacer? ¿Verdad? Dejarlos. ¿Cuánta gente te dice, sí voy? Yes, ma'am. Yes, sí, voy. Sí, señora. Sí, señor. Y después no lo hacen. A esa gente no le importa la opinión de nadie, solamente la suya. Y a veces, esto parece una parábola, ¿verdad? Porque se parece a las situaciones de nosotros. Limpia tu cuarto, limpia esto, haz lo otro. Sí, señora, sí, ajá. Y luego no lo hacen. Aparentan ser obedientes en el momento, te callan la boca con eso. Hacen promesa
y después no lo cumplen. Presentan buenas intenciones. Entonces viene la nube de la hipocresía y los envuelve y ahí sale el insolente, el verdadero yo, porque no tienen intención de hacerlo, no tenían intención de hacerlo desde el principio. O en su mente dicen, cuando a mí me dé la gana, cuando salga de mi propia voluntad lo hago. ¿Verdad? Y es triste porque se afectan todas las partes. Y así la parábola rápidamente aprendemos que en el segundo hijo, eran los líderes religiosos que decían sí y hacían todos los rituales y hacían todo lo que se esperaba de ellos, pero no aceptaron al Mesías. Sí, estamos esperando al Mesías, pero el Mesías vino y no lo vieron. Eso eran los religiosos. Si crees que Dios es nuestro Padre, sí lo creemos, sí creemos en Moisés, creemos en Abraham, creemos en las Escrituras, creemos en los mandamientos de Dios, creemos en la apariencia externa judía, la observancia judía, la piedad, las reglas, las regulaciones. Hermanos, de eso está lleno las iglesias, de la gente que sí siguen todo lo que se supone que hagan, pero en realidad no tienen un compromiso con Dios. Y piensan, eso no es con nosotros. En el versículo 31, Cristo le pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y hermano, y no hace falta ser un genio para saber cuál era la respuesta. Ellos rapidito respondieron el primero, y Jesús le dijo, de cierto, cierto, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, es importante que entiendan esto. Le está diciendo que las rameras y los publicanos iban a ir al cielo y ellos no. Si se arrepienten, yo voy a seguir, pero para que ustedes no se vayan a dañar la mente rapidito diciendo, ven que los publicanos y las rameras van a ir antes que los judíos, antes de que se dañen la mente. La palabra del Señor dice que cambiaron de opinión. La diferencia aquí es que Jesucristo le está diciendo, tú ves estos que no se hacen, que son lo que son y dicen lo que son. Yo soy ramera y qué, yo soy publicano y qué, los que no disimulan son más fáciles de arrepentirse que aquellos que andan toda la vida disimulando y diciendo sí, sí, sí señor, sí señora, sí señora. Le dijeron, la implicación son los líderes religiosos, las personas que ya han venido a Jesús y le preguntaron, a estos mismos que le preguntaron a Jesús, ¿y con qué autoridad tú haces esto? Esos eran a los que Jesucristo le estaba hablando. No era al espectador inocente, al contrario, al espectador inocente le está diciendo, mira, ustedes tienen más posibilidades de entrar al reino de los cielos que esta gente que está aquí. Ni siquiera alguna persona dócil era a quien Dios le estaba hablando. Y déjeme decirle, cuando él habla de los publicanos y de las rameras, él estaba tratando de decir a los marginados, a los exiliados, a los excluidos de la sociedad judía, porque allí en la multitud que estaba escuchando a Jesucristo hablar en la sinagoga, habían de todo, y entonces los mismos judíos que decían ser piadosos, habían excluido a esta gente. Y a esa gente que ustedes han excluido, a esa gente que ustedes menosprecian, a esa gente que ustedes creen que son la escoria, a esa gente que ustedes dicen es que son indeseables. Lo importante es lo que hagan después. Tienen un después. Y nosotros tenemos que entender eso. Que si Dios no los ha descartado, nosotros no los podemos descartar tampoco. Ahora podemos agregar fácilmente acusaciones no solo de la cobardía de estos fariseos, de la hipocresía, sino también por su supuesta incredulidad. Por eso es que él le menciona tanto a Juan. Si ustedes no creen, mira, ustedes no creen en nadie que se les haya mandado a predicarle a ustedes la justicia. No creen, no creen. Y así hay mucha gente, hermano, que no importa quién venga a decirle la justicia de Dios, no lo creen. El peor de los casos es cuando dicen, eso no me atañe a mí, eso no es conmigo. Puede ser verdad lo que tú estás diciendo, pero ¿y a mí qué? Eso no es conmigo. Esos tienen peligro de no tener un después.
En el versículo, es más, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esto pasó? Porque en los versículos 45 y 46, que es dándole fast forward, no es en el texto que leímos hoy, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, llegó el momento en que ellos entendieron exactamente lo que Cristo estaba diciendo y que se trataba de ellos. Con todo y eso estaban buscando cómo echarle mano. Así que Jesús está usando parábolas como un espejo y los invita a que se miren en él. Las parábolas son como un espejo para que uno se mire en ellas, y los líderes religiosos no eran como el hijo que finalmente hizo la voluntad del Padre, sino más bien como el hijo hipócrita que decía que sí y después no iba. Quien sirvió de labios para afuera y no de corazón. Dios envió a Juan Bautista, como yo le estaba diciendo, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de gracia, de vida, y esta gente no aceptaron ese mensaje. Hoy el Señor también nos da un mensaje de esperanza, de vida, que nos dice: arrepiéntete, vuélvete del pecado, vuélvete a Jehová, rechaza las cosas malas. Hay muchas cosas malas en tu vida que a lo mejor te tienen atadas y no te es fácil deshacerte de ellas, pero hay algunas que te puedes deshacer de ellas. Pero déjame decirte que Dios desata. Afirman anhelar al Mesías, pero sus acciones revelan que querían matar al Mesías. Esta gente decían, sí, estamos esperando al Mesías. Sin embargo, querían matar al Mesías. Ay, cuánta gente nos dice, te amo. Te va a matar, es lo que es. Tengan cuidado con todos los que le dicen te amo. Los que te están pasando todo el tiempo la mano, sí, querida, sweetheart. Los que te dicen cositas lindas. Hermano, te aman, te va a matar. Hay amores que matan. Te puede, hermano, usted ve las noticias todos los días. Amores que matan. Y te llaman la policía y te meten al manicomio también. Amores que matan. No olvidemos de donde Dios nos sacó. No lo olvidemos. Por eso le estoy diciendo, esta palabra, la gente dirá, ay, lo está diciendo por mí. Bueno, estábamos diciendo esta mañana, la gente dice, ay, pero yo soy humano, ¿ok? ¿Y para quién se escribió la Biblia? ¿Para quién se escribió la Biblia? Para el humano. Y cuando te dice, y si te lo dicen por mí, pues, ¿y por quién lo está diciendo Dios? Por mí. Cada uno tiene que decir por mí. Entonces, cuando Jesús dijo a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas básicamente que irían al cielo antes que los hipócritas, esto significa que todavía hay tiempo para arrepentirse. Eso era lo que significa. Todavía hay tiempo para arrepentirse, todavía hay tiempo para cambiar, todavía hay tiempo para dar la vuelta y volverte a tu Padre Celestial. Hay tiempo para eso. ¿Sabes cuándo no hay tiempo? Una vez te mueras. Una vez te mueras no hay tiempo. Y tú no sabes si tú te vas a morir ya mismo. O también, ¿sabes cuándo ya no hay más tiempo? Cuando Cristo venga. Cuando ya Cristo venga, ese es el primer juicio. Porque cuando Cristo venga en las nubes, Él se va a llevar a la iglesia. ¿Hizo juicio o no hizo juicio? Hizo un juicio. Se va a llevar a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad final de Dios es que usted crea la verdad acerca de Jesucristo. Que creas la verdad acerca de ti mismo, de lo que Dios espera de ti, lo que Dios quiere contigo. Y que creas la verdad acerca de tu pecado. No te engañes a ti mismo. Tienes que creer la verdad de tu pecado. Tienes que creer que necesitas quien te salve del pecado. Tienes que creer la verdad acerca de la solución al pecado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y claramente puedes recurrir a Jesús. Estás a tiempo. Puedes clamar por misericordia, por gracia, por perdón. En la Biblia, el arrepentimiento siempre incluye 3 cosas. Quiero que ustedes entiendan esto, hermano.
El arrepentimiento incluye un cambio mental. Una transformación de espíritu es un cambio mental, un cambio de opinión, que resulta en un cambio de corazón. Cambia tu corazón y en lugar de amar el pecado, empiezas a amar todo lo que Dios ama. Tus afectos emocionales ahora están mirando hacia arriba. Y en lugar de odiar a Jesús y a todo lo que representa Jesús, porque la gente dice que ama a Jesús, pero odia a la iglesia. La gente ama a Jesús, pero odia a todo el que le habla de Jesús, o todo el que le menciona el pecado. La gente ama a Jesús, ¿verdad? Sí, Señor, sí, Señor. Esperan el Mesías, pero quieren matar al Mesías. Así que el arrepentimiento acepta la palabra de Dios, la Biblia, como verdad de Dios, y la abraza, la hace parte de su vida diaria, como dice el salmista en el 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Comenzamos a amar lo que es de Dios y empezamos a amar todo lo que Dios tiene que decir de sí mismo. Todo lo que nosotros oímos que Dios dice de sí mismo, eso lo amamos. ¿Por qué? Porque amamos su palabra. Gloria a Dios. Eso es arrepentimiento, hermano. Y eso usted aplícalo a cualquier cosa. Usted tiene problemas matrimoniales y se arrepintió. Usted va a cambiar de opinión. Usted va a cambiar su conducta. Usted va a amar lo que esa persona ama o lo que esa persona necesita. Usted va a amar lo que dice la palabra acerca del matrimonio. Eso es arrepentimiento. Pero si va a hacer lo mismo que hacía antes, ahí no hay arrepentimiento. Y le voy a decir una cosa, cuando usted acepta a una persona que le ha hecho mucho daño y no hay cambio de conducta, usted le está dando permiso para que lo haga otra vez. Y esta vez viene enseñado, esta vez viene mejor preparado, porque se dio cuenta en dónde metió la pata. Hermanos, como decía mi papá, escucha y verás. Escucha y verás. Se trata simplemente de un acto de voluntad, no se trata simplemente de un acto de voluntad, el quererse arrepentir, sino también un cambio de corazón. Es un espíritu nuevo. En Ezequiel 18:39, el Señor nos dice que nos va a dar un corazón nuevo, que nos va a sacar el corazón de piedra y nos va a poner uno de carne. Uno que está de acuerdo a la voluntad divina. No de acuerdo con tu fechoría. Ese es el corazón de piedra todavía. El que sigue haciendo su fechoría todavía tiene un corazón de piedra. ¿Y cómo usted sabe qué es fechoría? Porque usted se esconde para hacerlo. Cuando usted se esconde para hacerlo, usted sabe que está haciendo una fechoría. Y mucha gente lo ve, pero como es una fechoría, uno no quiere ni hablar de eso. Dijo Dios, vendrá y le pondré un corazón nuevo. Él te dará una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que nosotros pasamos a tener naturaleza divina, que somos divinos, que somos dioses. No. Empezamos a participar de la naturaleza divina porque empezamos a amar lo que Dios ama, a gustar de lo que Dios gusta, a hacer lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Todo eso es divino. Todo eso es divino. Y entonces Dios obra dentro de nosotros, hermanos, para hacer según su voluntad. Eso es lo divino. Que usted empieza a hacer la voluntad de Dios porque Dios empieza a obrar desde adentro. Cuando usted cree en Dios pero no le sirve, Dios está obrando desde afuera, está tratando de entrar, los bendice, los protege, la misericordia les alcanza, la providencia, todo eso. Pero cuando usted se vuelve a Dios, Él empieza a obrar desde adentro. Es cuando usted dice, cuando usted tiene ese después y dice, ¿sabes qué? Estaba equivocada acerca de Dios. ¿Sabe qué? Estaba equivocada acerca del pecado. Estaba equivocada acerca de lo que dice la Biblia. El verdadero arrepentimiento, hermano, en la Biblia va a ser no solo un cambio de opinión, es un cambio de corazón,
es un cambio de conducta, es un cambio de estilo de vida. No está arrepentido el que todavía no ha cambiado su estilo de vida. No puede estar arrepentido. Tendrá remordimiento, se siente mal consigo mismo. Ay, porque me cacharon. Hay mucha gente que pide perdón, pero es porque los cacharon. Yo no sé cómo se dice cachar en español. Lo agarraron, lo sorprendieron, ¿lo qué? ¿Verdad? Entonces tú los ves que se arrepienten. Eso es remordimiento. Se sienten mal. Ahora, hay gente que después que pasan la vergüenza de haber sido sorprendidos en la acción, se arrepienten y cambian totalmente su estilo de vida. Entonces uno dice, se arrepintió, lo pensó mejor. Pero si siguen en la misma, lo único que esta vez lo hacen mejor, más escondida, más sutil, más disimuladamente, ahí no hay arrepentimiento. Y lamentablemente es para su propio mal, no para los demás. Y qué triste que usted mismo sea su propio enemigo, su peor enemigo, y usted está siendo autodestructivo. Porque déjame decirte, todos nosotros, gracias Señor, tenemos la oportunidad de un después. Y la gente que cohace con usted el pecado también tiene un después. Esa persona también se puede arrepentir. Sabe que se vaya a arrepentir, tenga su después, y usted no. Bueno, el verdadero arrepentimiento en la Biblia, hermano, cambia el corazón y el estilo de vida. Existe evidencia de una vida cambiada, que por eso Jesucristo le decía, oye, pero ustedes creen en el ministerio de Juan, dicen que lo creen profeta, y ven toda esta gente cambiada, porque hubo mucha gente que cambió, que se bautizó. Fueron al Jordán y se bautizaron porque aceptaron que necesitaban arrepentimiento y necesitaban volverse a Dios. Y todavía no lo creen. Pero yo le voy a decir una cosa, porque una vida cambiada evidencia que está cambiada. Y una vida cambiada, evidenciada, es muy poderosa. Es uno de los testimonios más grandes que hay. Es una de las predicaciones más grandes que hay, una vida cambiada. En el verso 31, Jesús lo está dejando muy claro cuando él dice, el hombre dueño de la viña representa a Dios. El Señor Dios posee el reino de Dios. El primer hijo se convierte en un tipo o una imagen de aquellos que son para todos los efectos religiosos, lo que incluso podían llamar mundanos, carnales, desconectados, separados. Esos eran el primer hijo, ¿verdad? Pueden caminar fuera de las puertas de la iglesia y conocen mucha gente que no andan disimulando, que son lo que son, ¿verdad? Y admiten que no conocen a Dios o amar a Dios. ¿Cómo va a ser posible que los recaudadores de impuestos y rameras entren al reino de los cielos? Pues antes que la gente religiosa. Pues porque ellos sí, cuando vienen a Cristo, tienen un cambio de corazón y empiezan a hacer la voluntad de Dios. Pero los que se la pasan haciéndose los que son y no son, ¿de qué se van a arrepentir? ¿De su piedad? ¿De qué se van a arrepentir? ¿De su santidad? ¿De su aureola? ¿De su novena nube, como me dijo una hermana una vez? Nunca se me olvida eso. Yo tengo que saberme de eso. Gilbertito le pasó un carrito por el pie a la hermana que estaba orando y ella se volteó y le metió una pescosa. Me dijo, es que yo estaba como en la quinta nube. Y yo lo único que le dije, si estuvieras en la 9, lo matabas entonces. Ay, Dios mío, pero anyway, volviendo a lo que estamos. Juan habló de arrepentirse en su mensaje y Cristo habla de arrepentirse en su mensaje. Y si Dios habla de arrepentirse, ¿no será porque tenemos que arrepentirnos? ¿No será porque hay gente que se tiene que arrepentir? Cuando Jesucristo le hablaba a los judíos, que era el pueblo escogido de Dios, de arrepentirse, ¿no era porque tenían la necesidad de arrepentirse? Pues hermano, es para nosotros el mensaje también. Su mensaje fue un mensaje de gracia, de misericordia.
Y recuerden que hemos dicho que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese era el mensaje de Juan también, ¿no? En Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No creyeron el mensaje de Juan. Y si no creyeron el mensaje de Juan, menos iban a creer de Jesucristo, que era el mismo. Arrepiéntete, arrepiéntete, no siga en lo mismo, patinando en la misma loseta. Salte de ahí, no te conviene. Hermano, ese mensaje es para nosotros. Somos gente religiosa, vamos a la iglesia, damos a los pobres, leemos la Biblia en todos los idiomas que hay, en todas las versiones que hay. Tenemos nuestra propia rutina religiosa, pero la prueba de la parábola es cuando creyó el mensaje y fue. Que aunque dijo que no, fue. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Eso desde el verso 32. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. O sea, para ustedes no ha habido un después. Y el primer hijo de esta parábola se arrepintió. Y el segundo sabía exactamente lo que Dios le quería decir y lo que Dios quería que hiciera, pero no lo hizo. Que aprendemos muchas cosas de esta parábola, hermano. Y el mensaje de Jesús no es demasiado tarde para cambiar. Eso es lo que está diciendo esta mañana el Señor. No es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para obedecer. No es demasiado tarde para que vuelvas a Él. Nunca. La única manera de entrar a la viña de Dios es a través de Jesucristo. Y la única manera de servir a Dios en la viña de Dios es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Porque separados de mí, escuchen bien, separados de mí, ¿quién? De Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Dice Juan 15:5. Ellos obstinadamente rechazan el mensaje de Jesús. Resumiendo, ¿qué aprendemos de esta parábola? La primera respuesta no es necesariamente la última. Gloria a Dios. Todos tenemos la oportunidad de un después. La primera respuesta no es necesariamente la última respuesta. Nosotros podemos llegar a decir, he cambiado de opinión, quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a cambiar, mi vida va a ser diferente. He cambiado de opinión y creo que Dios ha cambiado mi corazón, mi proceso de vida y va a cambiar todo mi estilo de vida. Hay tiempo para eso. También aprendemos en esta parábola que como respondas finalmente es lo que importa. Por eso fue esta mañana que yo compartí el testimonio de mi primo que murió diciendo que había perdido la batalla del cuerpo, pero había ganado la del alma. Quiere decir que todo lo que había hecho antes, cuando en su después reconoció que Dios era quien iba a obtener su alma, eso fue lo que contó. Al final lo que cuenta es lo que tú digas después. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Y cuándo es esto? En cualquier momento. En todo momento, en cualquier momento es esto. Y también recordemos que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas. No puedo cambiar alguna y seguir haciendo otras. Y que porque es como las calorías que tú te comes escondidas. ¿Tú te crees que esas no cuentan? ¿Verdad? Esas cuentan. Entonces todas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechos de nuevo y todas las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. ¿Quién no quiere ser hecho de nuevo? Aprendemos de esta parábola que la obediencia es la verdadera prueba de una salud espiritual. Usted es una persona espiritual cuando usted
lo prueba obedeciendo a Dios. La obediencia es la verdadera prueba de una vida espiritual saludable. La persona que se resiste al Evangelio puede estar más cerca de la fe que de cualquiera de nosotros que jamás imaginó. Que Dios, por su gracia y su misericordia, da espacio para arrepentirse aún a aquellos que nosotros creemos que no tienen remedio. Eso aprendemos con esta parábola. Y aprendemos con esta parábola que el Evangelio de la Gracia siempre encontrará su camino al corazón de aquel que lo anhela. Si tú anhelas la gracia y el perdón de Dios, lo vas a obtener. Amén. Siempre. Dios no anda escondiendo nada por ahí para que a propósito tú te pierdas. No, al contrario, Dios saca todo a la luz para que no te pierdas. Amén, gloria a Dios. Para que no te pierdas. Y hay veces que nosotros no le decimos a la gente las cosas por temor a ofenderlos y arriesgamos a que se pierdan. Así que la palabra de Dios es la que saca todo a la luz para que nosotros no nos perdamos. Hermano, acepte el Evangelio de la Gracia. Acepte que necesita arrepentirse. Acepte que necesita ser una nueva criatura. Y lo bueno es que todos nosotros tenemos esa oportunidad, ese después. Cada día, cada hora, si usted se da cuenta que que le sirvió a Dios de los dientes para afuera, usted puede cambiar de opinión, arrepentirse y volverse al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gracias, Señor, por la oportunidad del arrepentimiento. Gracias porque todavía hasta este segundo tenemos oportunidad para arrepentirnos. Gracias, Señor, porque tú nos das ese después de que salgamos ricos de aquí, Señor. Que nuestros corazones yo te pido, Señor, que nuestros corazones estén receptivos a escuchar lo que tú nos dices hoy y que nuestros corazones respondan como debemos responder, con fe, con obediencia, con sumisión, Padre mío. Yo sé que tú nos amas, Padre, y que estás dispuesto a perdonarnos. A cada uno de nosotros tú estás dispuesto a perdonarnos. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que tú arrestes cada corazón aquí, de tal manera que respondamos como tú esperas que nosotros respondamos. No con un sí, Señor, y no hacerlo. Tampoco con un no, Señor. Mejor es ir. Mejor es obedecer, someternos a ti. Ayúdanos, haznos de nuevo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Amén.